Dios ama a sus criaturas y Él desea restablecer una comunión íntima con ellas, así como la tenía en el Edén, y la razón por la cual había creado al hombre, el que el hombre viva por la eternidad deleitándose en la presencia del Dios verdadero y que viva para darle gloria. Ama a sus criaturas y para volver a restablecer esa comunión íntima, Dios hace un pacto. Este pacto, el pacto eterno, el hombre será su pueblo y Dios su Dios. Dios y sus criaturas nuevamente a unirse en comunión. Como vimos, para que entremos en este pacto, solo hay un camino, solo hay una puerta, solo hay una manera, y es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Creyendo en Él, en lo que Él hizo por nosotros, su muerte sustitutiva, el arrepentimiento de nuestros pecados, el hombre entra en ese pacto eterno. En Jesús Dios nos acepta, nos recibe, nos perdona y nos ama como si fuéramos sus hijos amados que nunca lo hemos rechazado ni hemos estado enemistados con Él. Su palabra dirá que los pecados son arrojados al fondo del mar. Y es más, es tan maravillosa la salvación que somos, sin serlo, por la gracia de nuestro Señor Jesús, somos declarados justos en Jesucristo. Somos aceptos en el amado. Entramos a ese nuevo pacto, entramos a esa nueva vida, una vida en el nuevo pacto. Para entrar ahora a nuestro estudio, pido por favor que me acompañes en una oración. Nuestro Padre, te damos la gloria y la honra en esta hora, Señor. Te damos las gracias porque en Cristo Jesús tenemos, Señor, camino para volver a ti. Él es el camino, la verdad y la vida. Es en el nombre del Señor que imploramos que podamos nosotros comprender y conocer tu voluntad cada vez más. Conocer tu palabra y que sea tu palabra, Señor, la que dirija nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. La vida en el nuevo pacto es el tema para hoy. Antes, quiero recordarte que si tú quieres tener esta presentación, quieres tener todo el estudio en donde hay muchos versículos, nosotros por cuestiones de tiempo no podemos abarcar todos los versículos, ni tampoco darle lectura a cada uno de ellos. Entonces, para que tú también puedas compartir, ya sea en tu familia, sea en tu iglesia, con tus amigos, esta presentación está disponible en la descripción. Tú das un clic a la descripción, te llevará a un servidor y le das descargar. Tendrás esta presentación y la guía de estudio para poder entender un poco más este tema. Muy bien, entonces vamos ahora al tema. La vida en el nuevo pacto. Vamos a ver 3 puntos muy importantes hoy. El primero es nueva vida bajo un pacto. Nueva vida bajo un pacto. La vida en el nuevo pacto. Y el punto final será manteniendo nuestra vida en el nuevo pacto. Tenemos entonces 3 puntos que abarcar. Ahí vamos rápidamente a entrar en el tema. Antes, vamos a volver a encontrarnos con este versículo. Pero yo quiero leértelo en este momento, este versículo. Está en 2 Corintios 5:17. Y dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno
entró en el nuevo pacto mediante la fe en Cristo Jesús, nueva criatura es. Recordemos que a Nicodemo no se le dijo, hey Nicodemo, lo estás haciendo muy bien, ¿sabes? Solo te falta este poquitito, bueno, ya estás dentro. No, 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 no. Nicodemo tuvo una vida de muchos años de religiosidad y Jesús viene y le dice, no hay que arreglar esto, Nicodemo. Tenemos que empezar de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, para aquellos que están en Cristo, que mediante la fe creemos lo que nuestro Salvador hizo por nosotros, somos una nueva criatura, es una obra divina, el nacimiento en el Espíritu. Ya no de carne, sino en el Espíritu. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las palabras son muy importantes en la Biblia. No dice algunas cosas son hechas nuevas, dice todas son hechas nuevas. Para entonces ahora ir a la pregunta 1. Y vamos, como en el anterior estudio vimos los diferentes tipos de pacto, vamos a usar similares versículos e historias de la Biblia en esta ocasión. ¿Cómo cambió la vida de Jacob después de hacer un pacto de 7 años con Labán? Génesis 29:20 nos dirá, ¿no? Su tiempo dice que pasó volando rápidamente debido al amor y a la alegría que experimentó antes del matrimonio con la hermosa Raquel. Qué interesante. Jacob tiene una vida antes del pacto que hizo con Labán y después de ese pacto. Entonces, ese tiempo cuando por la promesa que le había hecho su suegro, que sí te voy a dar a mi hija, esos 7 años pasaron volando. Era una nueva vida. Aquel Jacob que estaba escapando de su hermano, ahora se encontraba con una promesa mucho mejor. Una promesa hermosa por qué alcanzar. Y para él pasó volando el tiempo. Entonces vemos en Jacob una nueva vida en un nuevo pacto. Vamos a la 2. ¿Cómo cambió la vida de Ruth después de casarse con Boaz? Y vimos esta historia, ¿no? Se encuentra en Ruth 4, 13 al 17. La respuesta es, ella pasó de ser una viuda pobre a ser una madre adinerada de Obed, bisabuela de David y progenitora del Señor Jesús. ¡Wow! ¿Cómo cambia la vida de las personas? Yo siempre digo que tenemos un antes y un después de nuestro Señor Jesucristo. También la misma experiencia era para aquellos hombres y mujeres que están en la palabra de Dios. Aquella mujer que se encontraba sin dinero, recogiendo solo los cantos de los sembradíos de los ricos y sacar un poquito para llevar a su suegra, a la cual ella no había abandonado. Ahora se encuentra adinerada. Aparte de tener dinero, llegará a ser la bisabuela del rey David. Su nieto, ¿no? La corona de los abuelos. Su bisnieto llegó a ser el rey de toda esa nación. Si no fuera poco eso, de su descendencia vendría nuestro Señor Jesús. ¿Cómo cambió? Esa es una nueva vida en el pacto. La 3, ¿cómo cambió la vida de David después de que Jonatán hizo un pacto con él? Otro contraste, ¿no? Vemos aquí otro contraste. De ser un pequeño pastor que protegía a sus ovejas, David se convirtió en un poderoso guerrero usando las armas de Jonatán. Y cuando fue amenazado por el rey Saúl, tuvo en Jonatán un verdadero protector y amigo cuyo amor era mayor que el de una mujer. Interesante también el antes y el después de entrar en un pacto. Yo a veces me pongo a pensar en David, un pastorcito que muchas veces ellos no solo era un pastoreo de tarde o de mañana, eran días enteros, ¿no? Y quedaban a dormir en esos lugares. Y él solamente era un niño bajo la intemperie, durmiendo, pensando en tantas cosas, tal vez con el alimento limitado, pero cuando hizo un pacto con la realeza, ahora él comía de la mesa del rey.
Entonces vemos un contraste, mi amigo. Tenemos aquí un contraste. Una vida que cambia después de entrar en un pacto. Ese es el punto importante de hoy. Cuando Israel hizo una promesa de pacto imposible en el monte Sinaí, ¿cómo cambió su vida? Y déjenme recalcarles nuevamente esto. Y Deuteronomio nos los dice, era para probar el corazón del pueblo, para que ellos se den cuenta. Nunca nos olvidemos que Israel salió de la esclavitud. No es que esas personas tenían un libro en donde leer y estudiar las cosas que iban a venir. No, esos eran esclavos, adorando a muchos dioses, más de 400 años. Entonces Dios, después de que saca a Israel por la mano también de Moisés, empieza a enseñarles cosas, y los 10 mandamientos era también un instructivo para Israel. Ellos tenían que aprender. Pero vemos una escena muy triste con el pueblo de Israel, porque en Éxodo 31, 1 al 6 nos habla de que a la tardanza de Moisés hicieron un becerro de oro al cual adoraron y se regocijaron. Yo quiero leerles ese versículo. Vamos a entrar en algunos versículos, recordarles que este estudio ustedes lo tienen disponible, entonces pueden ver uno por uno los versículos. Nosotros por el tiempo vamos a entrar solo a algunos versículos. Éxodo 32, del 1 al 6. Quiero leerles una palabra interesante. Vamos a leer el 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Qué interesante, al prometer lo imposible, porque no se dio cuenta de su propia pecaminosidad, Israel cayó directamente en la trampa de Satanás. Sí, podemos guardarlo, no hay problema. Moisés, ve tú y dile. Nosotros no podemos hablar con él porque mira ese humo en el monte y todo ese ruido. Tememos. Ve tú, Moisés, y dile que vamos a hacer todo. Entonces cayeron en la trampa de Satanás. Mientras pensaban que estaban adorando a Dios, ellos empezaron a adorar a ídolos. Interesante, ¿no? El antes y el después de Israel. Pregunta 5. ¿Por qué Dios hace un pacto con su pueblo? Mira, ahí tenemos muchos versículos que yo quisiera que ustedes con mucho detenimiento puedan leerlo. Dios hace un pacto con su pueblo porque desea tener una comunión íntima con ellos. Ese es el deseo de nuestro Dios, de tener una comunión, de que su pueblo, sus criaturas, los cuales salimos de sus manos, somos obra de sus manos. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y volvamos a Él. Ese es el gran deseo de Dios. Y se encuentra en el versículo más conocido, y estoy seguro que tú lo has escuchado, leído en alguna ocasión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. ¿Se dan cuenta? Ese es el deseo del Señor. Pregunta 6. ¿Cómo describe el apóstol Juan el pacto de comunión que tenemos con Dios? Juan dice que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, trae luz, gozo y comunión unos con otros, y que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Notemos unos puntos interesantes. Trae luz, trae gozo y comunión unos con otros. Luz, pues andábamos en tinieblas y la palabra es lámpara a mis pies, una lumbrera en mi camino. Trae luz. Es como cuando te encienden la luz y descubres que estabas encadenado. Ese es el pecador. Solo el que experimentó el entrar en el nuevo pacto ve atrás y ve una vida de esclavitud. O como Pablo habla en Efesios, una vida muerta en sus delitos y en pecados. Y la luz, como el amanecer, empieza a aclarar el día hasta que el día es perfecto. El hombre pecador que cree en los méritos de Cristo y entra en el pacto divino eterno, ve también cuán miserable era sin Dios.
Hay una diferencia, hay un antes y un después. Traemos gozo, gozo. Vamos a ver esa palabra un poquito más después. Gozo hay en aquel. Y hay una parte interesante. Hay una comunión unos con otros. ¿Cómo no tener comunión unos con otros? ¿Cómo excluirnos de volvernos ermitaños, encerrarnos en un cuarto, irnos a una montaña alejada, solos? No. ¿Cómo no tener comunión? ¿Cómo no hablar con una persona que también fue rescatada, que también vivió en los lazos y en la esclavitud del pecado y que ahora cuenta con una vida nueva, una oportunidad nueva? Todas las cosas viejas pasaron. ¿Cómo no entrar en comunión unos con otros? ¿Y cómo no ir a decirle a aquel que aún sufre de la esclavitud que hay libertad en Cristo Jesús? ¿Ahora se dan cuenta cómo produce esa comunión unos con otros? Vamos a continuar. Pregunta 7. ¿Cómo describe el apóstol Pedro el gozo que tenemos en el nuevo pacto? Pedro dice que alegráis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable y glorioso. La número 8. En Romanos 5, ¿qué bendiciones dice el apóstol Pablo que disfrutan los que han entrado en el pacto de Dios en Cristo? Ahora vamos a ir a Romanos 5. Es un libro maravilloso, Romanos. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, en otras palabras, declarados justos, amados por Dios como si fuéramos sus hijos en Cristo Jesús, amados, justos, justificados pues por la fe, mediante la fe, por gracia sois salvos mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sublime, glorioso lo que encontramos aquí. Pregunta 9. ¿Qué otra bendición del pacto menciona Pablo en Gálatas y Romanos? La libertad de la condenación de nuestras personas por la ley que nos condenaba a muerte eterna. Ese punto es necesario recalcarlo una y otra vez. La ley nos condena, pues es la norma perfecta que Dios requiere del hombre. La ley nos condena. La ley vino a mostrar el pecado. Pablo dice, yo no sabía que era codiciar hasta que la ley me dice que es codiciar. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque la ley muestra aquel en el cual podemos nosotros ser justos, mediante Jesucristo. Él sí cumplió a la perfección y nos libró de la condenación de la ley. Dado que el gozo no es lo mismo que la felicidad, ahora esa parte quería comentarles, ya que la felicidad depende de las circunstancias terrenales, ¿no? ¿Cómo influirá el gozo y la unidad de la vida del pacto en los incrédulos? ¿Cuál va a ser la influencia? Dice, los incrédulos verán que Dios, el Padre, envió al Hijo para ser el Salvador del mundo y que nos ha amado, llevando hacia los incrédulos a la fe en Jesús. No hay testimonio más eficaz que la vida de un cristiano.
En otras partes encontraremos que el cristiano es una carta abierta de cómo es Dios y qué ha hecho por nosotros. Entonces es un poderoso testimonio eso a los incrédulos. ¿Quién fue el administrador del pacto del Sinaí? Moisés fue el administrador del pacto que Dios hizo con su pueblo en el Sinaí. Ahora, ¿quién es el administrador del nuevo pacto? El Espíritu Santo es el administrador del nuevo pacto. Hace un momento leímos en Romanos 5 donde dice que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! El Consolador. Por eso el Señor Jesús dice, os conviene que yo me vaya para que mande al Consolador, para que os envíe el Consolador. Entonces, el nuevo administrador es el Espíritu Santo. ¿Qué cualidades deben poseer las partes de un pacto para mantener una relación estable? Las partes de un pacto deben ser creíbles y capaces de vivir en armonía con las palabras de su pacto para que sea estable. Quiero leerles lo siguiente. Vamos a ir a Oseas. Vamos a ir al libro de Oseas 10:4. Oseas 10:4. Dice así. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Entraron al pacto, pero como si no lo hubieran hecho. Pero aquí la pregunta es interesante. ¿Qué cualidades deben poseer las partes de un pacto? Ahora, quiero que veamos 2 de Timoteo 2:13 en el Nuevo Testamento. Ya que el hombre, y hermanos, esto es clave, el hombre tiene una incapacidad de llevar adelante este pacto. Y la Biblia nos lo ha demostrado una y otra vez. Pero en este nuevo pacto, ¿qué es la garantía? Miren, 2 de Timoteo 2:13, quiero que leamos esto. Segunda carta a Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La base de este nuevo pacto es el pacto eterno realizado por la divinidad. Nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, guiando a la verdad. El Hijo como sacrificio sustitutivo para el pecador y el Espíritu Santo guiando a toda la verdad. ¿Qué dice Ezequiel y Pablo de que Dios le da a los creyentes en el nuevo pacto para ayudarnos a guardar el pacto? Aquí viene lo interesante. Ezequiel y Pablo dicen que Dios les da a los creyentes del nuevo pacto un corazón nuevo para guardar el pacto. Os daré un corazón nuevo. Escribiré mi ley ya no en piedras, sino en su corazón. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Vosotros sois templo de Dios. Pablo dice, ¿o ignoráis que sois templo de Dios? Entonces, la garantía de que ahora para aquellos que entran en este nuevo pacto es que el Espíritu del Señor mora en nosotros. Pablo dirá, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo hago por la fe en Cristo Jesús. Ya no vivo yo. Vamos a ver, además de la credibilidad y la capacidad, ¿qué elemento adicional se necesita si los seres humanos caídos están involucrados en un pacto? Las partes imperfectas necesitan un pacto que prevea para fracasos de su parte si el pacto ha de perdurar. Y una y otra vez, la palabra de Dios nos muestra que el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, dice, bueno, el Nuevo Testamento nos dice, hijitos míos, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos versículos como que, vamos a leer algunos versículos de Primera de Reyes 8, 31, 53. Primera de Reyes 8,
31 al 53 dice, por ejemplo, Primera de Reyes 8, dice, por ejemplo, vamos a tomar el 35. Si el cielo se cerrase y no lloviese por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Si mi pueblo se humillare y me buscare, yo me volveré a ellos. Esa misma promesa está en este nuevo pacto. Hijitos míos, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. Y el Espíritu que mora en nosotros, cada vez hay una mortificación del pecado. Voy a pecar como nuevo cristiano o como viejo cristiano, voy a pecar. Pero el Espíritu del Señor que mora en mí, cada vez me muestra ese pecado y empieza a matar ese pecado. Empieza a haber una mortificación, un dolor que causa ese pecado, hace que yo me aleje. Me muestra claramente que ese pecado es el causante de mi separación con Dios. Entonces, ese es un punto importante. Además de las mejores promesas, pregunta 16, ¿qué Jesús le hizo al Padre en nuestro favor? ¿Qué otras ventajas da el nuevo pacto a los creyentes? El nuevo pacto toma la ley escrita en piedra y las escribe en nuestros corazones. Nos da la unción del Espíritu Santo para ayudarnos, es de lo que les estoy hablando. Eso incluye el perdón y el borrar de nuestros pecados cuando fallamos. ¿Ahora se entiende? Muchos cristianos entran al pacto y creen cargar ahora esa gran responsabilidad. Algo que ni lo consiguieron. Ahora intentan querer cargar y intentan que por sus buenas obras, su desempeño, las cosas que dejan, etcétera, etcétera, creen que están llevando bien ese pacto. Pero nos hemos olvidado un versículo clave en la enseñanza del nuevo pacto. Puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe que salva, la fe que cree en nuestro Señor Jesucristo para salvación. Aquella fe verdadera que cree en aquel sustituto del pecador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a las últimas dos preguntas. ¿Qué práctica se recomienda para el mantenimiento saludable de un pacto? Esto es interesante. Para el mantenimiento saludable de un pacto se recomienda una renovación periódica o repaso del pacto. Ustedes se acuerdan que el que era rey de Israel tenía que leer la ley de Dios, o sea, todo el Antiguo Testamento. Tenía que leerla, se le tenía que leer, inclusive hay un momento en donde se levanta un sacerdote y habla todo eso. Y el pueblo de Dios no conocía muchas cosas que se decían. Entonces es importante una renovación. Y ahí vemos los versículos. Ustedes vayan por favor al estudio, a la guía de estudio y lean uno por uno. La última. Nombra algunas formas de renovación de pacto registradas en la Biblia. Aquí es hermoso estas formas de renovación. Por ejemplo, el día de reposo es un maravilloso momento de renovación de pacto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, pero estoy vivo. En Cristo Jesús, por su gracia estoy vivo. Nuestros pecados nos han separado de Dios. Han hecho una pared, dice, ¿no? Isaías. Pero Jesús limpió esos pecados rojos, carmesí, y los ha dejado blancos como la nieve. Él es la escalera que nos une nuevamente al cielo. Y así como Adán pasó un día de reposo en comunión con su Dios creador, de la misma manera, el hombre hoy día puede tener un día de adoración, un día de reposo. No por nada en el cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado. Acuérdate del día en donde el Señor reposa. Y Marcos nos dirá algo bien interesante. Marcos 2:27
nos da una clave importante en cuanto a ese ejemplo para renovación de pacto. Marcos 2, 10, 27 también les dijo, ese día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces el que se deleita en ese momento es el hombre. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Has entrado al día de reposo con ese pensamiento de estar con Dios? Piensa en ello, estás renovando un pacto ahí. Otro es el lecho matrimonial, actúa como una renovación del pacto matrimonial. Cuán hermoso es el ejemplo del matrimonio para entender el evangelio, para entender la fidelidad de Dios en mantener un pacto. Y el servicio de la Santa Cena, cuando recordamos la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que entramos en ese pacto, no por mis obras, sino porque esta sangre fue derramada por Jesucristo por mí. Este fue su cuerpo partido por mí. Y yo lo como, yo lo recibo por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Qué hermosas enseñanzas que tenemos. Esos actúan como una renovación del pacto, del bautismo en la iglesia de Cristo y del nuevo pacto en general. Qué hermosa es la nueva vida en Cristo Jesús. Solo quiero terminar dándoles un ejemplo tan claro que es esta nueva vida. Es el matrimonio. El matrimonio es un pacto con Dios, en donde el hombre y la mujer hacen un pacto ante Dios de estar juntos hasta que la muerte los separe. Y yo quiero que imagines a una mujer en su hogar, afanada, limpiando, acomodando, cocinando, estresada. Y tú le preguntas, dime, mujer, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, es que si no hago las cosas bien, mi esposo me va a dejar. Mi esposo se va a ir. ¿Cómo? O sea, la garantía, la seguridad de que tu esposo esté contigo depende de tus obras. Sí, depende de mis obras. Qué poco entendimiento esta mujer tuvo del matrimonio. Pues la garantía de esa mujer de que tenga a su esposo hasta la muerte no radica en su desempeño, sino radica en el pacto que este hombre hizo con Dios, que estaría con esta mujer hasta la muerte. ¿Cómo cambiaría la vida de esta mujer entendiendo eso? De la misma forma, la iglesia de hoy piensa que está en su desempeño, en su esfuerzo, el que el esposo mantenga su unión con ella. Nos hemos olvidado que fue el Señor Jesucristo que le dijo al Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo. Aquí está, consumado es. Di mi vida, guardé tu ley, lo que ellos no pudieron hacer, y doy mi vida para pagar lo que ellos no pueden pagar. Los quiero tener aquí conmigo. El matrimonio es una de las mejores, efectivas enseñanzas del pacto divino en el cual entramos nosotros. Oh, esta mujer al ver a un esposo tan maravilloso, hará las cosas, sí, pero no por miedo a que el esposo le deje, ni esperando su aprobación, sino se encuentra maravillada de tan esposo maravilloso que tiene. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Que Dios te bendiga.